bien, chicos, te comentaba entonces que los rayos catódicos descubiertos por William Crookes, a la larga lo que estaba haciendo era emplear los electrones, porque los rayos catódicos eran justamente la corriente eléctrica, y la corriente eléctrica hoy sabemos que es justamente el flujo de electrones. Pero esa idea lo dio el amigo Johnson Stoney. En el año 1876 propone llamarle electrones justamente a la unidad de la corriente eléctrica. ¿Está bien? Le hicieron caso bueno realmente a él, ¿no? Porque hasta ahora se llama electrón, tú sabes. En el 1886, Eugen Goldstein observa algo realmente inesperado. Se supone que del cátodo salen las partículas hacia el ánodo a gran velocidad, cargado negativamente. Pero ocurre que detrás del cátodo, jóvenes, se genera una fluorescencia. Cosa que no debe ser así. ¿Por qué? Porque la fluorescencia debe ser cuando choca el gas con la partícula llamada rayo catódico. Por eso que en estos lados tiene que ser justamente la luz. Pero grande fue la sorpresa de Eugen Goldstein, que cuando justamente ocurre y coloca una placa metálica, pero en base a canalitos, ¿sabes? Se percata que detrás del llamado cátodo se generaba una fluorescencia con mayor brillantez. Él dice, bueno, no pueden ser los rayos catódicos. Mi modo que el rayo catódico va a venir y se va a voltear por allá. Además no podría, porque el rayo catódico tiene carga negativa. El cátodo tiene carga negativa también y lo va a repeler, ¿sí o no? La única solución sería que hay otras partículas cargadas positivamente que viajan en sentido contrario. Todo lo contrario al llamado rayo catódico, el cual lo llama rayo canal. Inicialmente pensaba que era un rayo que venía del ánodo. Lo llamó primero rayo anódico, pero luego se rectificó. Justamente hoy en día se llama, bueno, hasta ahora se llaman los rayos canales. Producto del choque de el rayo catódico con el gas que está dentro de ella. Pero algo sorprendente, si el gas que está dentro de ella es el hidrógeno, entonces él ya estaba hablando de los protones, porque el hidrógeno con el choque genera el protón. Justamente, muchachos, esto fue un indicio para luego descubrir el llamado protón. Jóvenes, en el año 95, Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X, lo que hasta ahora le llamamos rayos X, aunque su nombre correcto hoy en día es rayo Röntgen. Pero ¿qué encuentra el amigo Conrad Röntgen? Descubre, jóvenes, que cuando coloca diferentes placas metálicas, colocó en el llamado ánodo, observó que cuando se bombardea con rayos catódicos se generaba una energía desconocida, una radiación desconocida. Como tú bien sabes, por ejemplo, como ocurre en matemática, cuando algo es desconocido, una variable desconocida, ¿qué variable le colocas? ¿Te acuerdas que le colocas el X o no? ¿Ya? Igualito acá también. Como él no sabía qué cosa era, sabía que era energía, no, suponía que era radiación electromagnética, pero no sabía qué cosa era exactamente. Justamente a raíz de ello, jóvenes, lo llaman los rayos X. No, claro, hoy en día, jóvenes, ya se ha cambiado, ya no se llama rayos X, se llama rayos Röntgen. Solamente en el Perú le seguimos llamando rayos X, por si acaso, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? Ya no te vayas a olvidar de eso. Un año después, en el 96, el francés Antoine Becquerel descubre la llamada radiactividad. Realmente lo descubre en forma accidental. Estaba estudiando unos minerales llamados pez blenda y observaba en ella una fluorescencia, ¿no? Al observar esa fluorescencia, jóvenes, una pequeña luz, pensaba que el mineral tenía algo adentro. Cuando lo parte en dos, observaba lo mismo. Partió una mitad, en otros dos también, generó una cuarta parte y observaba lo mismo. La conclusión que llega el amigo Becquerel es que realmente de ese material llamada sal de uranio o pez blenda, correcto, que es una sal de uranio, se generaba tres tipos de radiaciones. Una de ellas era el alfa, la otra era el beta y la otra era el gamma. Recuérdalo, a ver, una de ellas era el alfa, la otra el beta, ¿no es cierto? Y lo demás el gamma, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? De esa manera era en todo, muchachos. Acá estaba el alfa, acá estaba el beta y acá estaba el gamma. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes. De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada radioactividad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Él me ayuda bastante a descubrir justamente, a Rutherford le ayuda bastante a descubrir, ¿no?, lo que vendría a ser luego el núcleo del átomo. ¿Correcto? ¿Sí? Pero ya en base a estos estudios, jóvenes, el amigo Joseph John Thomson, en el año 1897, crea su espectrómetro de masa. Con ese espectrómetro de masa lo que hace él es relacionar o hallar la relación carga-masa del electrón, pero a él se da como el descubridor del electrón, muchachos. ¿Está bien? Debe recordar entonces que el electrón fue descubierto por el amigo Thomson al crear su llamado espectrómetro de masa y basándose en los estudios de los rayos catódicos, ¿no? Porque a la larga los rayos catódicos son los electrones, no te olvides. Él descubre el electrón. Una vez que él descubre el electrón, emite su modelo atómico llamado budín con pasas. ¿Qué dice él? Que el átomo es una esfera completamente positiva, dentro de ella, adentro de ella estaban distribuidos, ¿no? Estaban incrustados ahí los electrones, ¿correcto? ¿Sí? Justamente por eso a él se le llama, a su átomo se le llama el budín con pasas, ¿está bien? Donde toda la masa del átomo era positiva
y los electrones estaban distribuidos, incrustados en todo el átomo, ¿correcto? De tal manera que lo llama átomo neutro él, de tal manera que el número de cargas positivas, tenían que ser igual, jóvenes, al número de electrones. Tenían que ser igual, muchachos, al número de electrones. ¿Correcto, sí? Claro. Tú dices, profe, átomo neutro, profe, protones igual a electrones. Correcto, bacán. Tú sabes eso. Pero en ese año no se sabía eso. Simplemente dice, el número de cargas positivas es igual al número de electrones. ¿Correcto, sí? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre el llamado modelo de Rutherford. No te vayas a olvidar. ¿Ya? El cuarto modelo, bueno, en base, jóvenes, el modelo de Thomson sería, ¿no? Justamente todo eso, muchachos, abarca o manifiesta el modelo de Thomson. En base a ese modelo, jóvenes, ya el amigo Rutherford descubre el núcleo del átomo. ¿Qué hace el amigo Rutherford? Realmente lo que experimenta con dos de sus alumnos, Hans Geiger y Ernst Marden, bombardea con polonio 214, que era un emisor de rayos alfa, ¿no? Partículas alfa hoy en día. Con justamente el polonio 214, elemento radioactivo, genera harto partículas alfa, ¿no? Que son iones de helio nada más, cargados positivamente, porque tienen carga positiva. Al bombardear una lámina de oro, ¿qué se esperaba? Que realmente la mayoría de los rayos pase libremente. ¿Por qué, profesor? Rebote más bien. ¿Por qué, profesor? Porque la lámina de oro es demasiado compacto, demasiado duro, muchachos. ¿Qué se suponía? Que todos los rayos deberían de rebotar. Pero grande fue la sorpresa que la mayoría pasa libremente. Entonces razón y dice, ya, ni hablar. Entonces ese átomo de oro tiene que ser un átomo hueco. ¿Está bien? Tiene que ser un átomo hueco. Si bien es cierto, luego experimenta con otros metales, pero básicamente más lo hace con el oro. Y llega a una conclusión. La mayoría de los rayos pasan libremente, ¿por qué? Porque el átomo es hueco. Pero algunos comienzan a ser rebotados, algunos comienzan a ser desviados. ¿Eso ocurre por qué? Porque dicho átomo tiene una parte central positiva muy compacta y muy dura. De tal manera que hasta hace rebotar a las partículas alfa. Esa zona central es muy pequeña. Para que pase a la mayoría de los rayos es porque es muy pequeña. Justamente, jóvenes, en base a eso recién él puede mandar su modelo atómico. Y en el primer postulado, el amigo Rutherford dice, oye, el átomo está formado por el núcleo positivo y los electrones que giran a su alrededor. En forma indefinida, dice. En el segundo postulado dice, oye, el átomo es como un completo vacío. De tal manera que el tamaño del átomo comparado con el tamaño del núcleo era demasiado grande. Aproximadamente era 10.000 veces más grande que el diámetro del núcleo. ¿Ya? Por si acaso, el átomo era demasiado grande comparado con el núcleo, ¿correcto? ¿Sí? En el tercer postulado dice, oye, nuestro sistema del átomo es parecido a nuestro sistema planetario. Así como los planetas giran alrededor del Sol, el electrón gira alrededor del núcleo. Así como los electrones giran alrededor del Sol, el electrón gira alrededor del núcleo, ¿no? Por eso le llama sistema planetario en miniatura. Pero bueno, jóvenes, te comentaré entonces, muchachos, que Rutherford es el que descubre el núcleo del átomo. Y con él lanza su modelo llamado sistema planetario en miniatura. En cambio, Thomson descubre el electrón y con él lanza su llamado modelo de budín con pasas. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo?